tiempo. Recetas que ya conocemos, que se aplicaron, y recetas que incluso se han aplicado después de la crisis del 2008 en algunos países de Europa, muy duras, que impusieron grandes sacrificios y no resolvieron los problemas. Bueno, es cierto que el Fondo Monetario Internacional, después de la crisis esa, de la crisis financiera, o estafa financiera, como quieran llamarlo, del año 2008, 2009, cambió un poco sus posiciones. Esperemos, en la cancha se ven los pingos, espero que las condiciones que se impongan no sean duras para los argentinos. Yo voy a opinar con mayor rigor y con mayor fundamento cuando conozca y cuando tenga la información. ¿Y crees, Ricardo, que es, como dijo el ministro Duhovne, otro Fondo Monetario Internacional que no es el mismo de hace 20 años? Esperemos. Por lo pronto, yo he leído bastante lo que ha pasado con el fondo, he leído trabajo del fondo, realmente algunos cambios ha habido, pero yo quiero ver si los cambios son en el discurso o en los hechos. ¿Pero de qué se trata? Quiero ver cuáles son las condiciones a las que impone para, en todo caso, otorgar un financiamiento que pueda resultar más barato. ¿Cuáles son las recetas? Porque, reitero, puede parecer muy barata la tasa, pero carísimas las condiciones, por lo menos en términos sociales. ¿Por qué se habla de una asistencia preventiva? Bueno, porque hay problemas, lo dijo el presidente de la República, hay dificultades para seguir obteniendo financiamiento en el exterior, y se necesita todavía obtener financiamiento. Yo lo que digo es, más allá del acuerdo con el fondo, me parece que a mí, más que con el fondo, se necesita acuerdos entre los argentinos. Sinceramente lo digo, y esto se lo digo a los argentinos, que le reclamen a las fuerzas políticas que sean capaces de llegar consensos fundamentales entre ellas. Miren, así como yo le diría al presidente, no se lo digo, pero se le diría si tuviera la oportunidad, así como llamó a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que llama al conjunto de las fuerzas políticas, a los sectores del capital y a los sectores del trabajo. Ricardo, hablando, estás hablando... No, acá. Ah, perdón. No, aprovecho para... Es grande, ¿viste? El gran hermano. El microfoneo es un poco... Aprovecho para consultarte, ya que hablas de la dirigencia política, el presidente hoy fue muy duro, incluso también Duhovne, y en los últimos días responsabilizando a la dirigencia política de la situación que está viviendo el país. Bueno, vos como referente político, bastante crítico siempre de algunas medidas de este gobierno, ¿cómo tomás este mensaje? Porque los sectores opositores están llamando al diálogo y el presidente, incluso el gobierno, están confrontando con los partidos opositores. Mira, yo creo que esto se resuelve con política. Los problemas que tenemos nosotros, los argentinos, son muy graves, no son de fácil resolución. Y la respuesta a los problemas no es solo técnica, es antes que nada política. ¿A qué me refiero? El mejor programa, las mejores medidas, las mejores concebidas desde el punto de vista técnico para enfrentar y resolver los problemas que tenemos que resolver, requieren tiempo. No se pueden resolver los problemas de la noche. Pero este gobierno ya lleva 2 años y medio de gestión, digo. Está bien, sí, pero no puedo desandarlo al tiempo. Y los errores cometidos ya están cometidos. Tenemos que tratar de ver cómo podemos resolver hacia adelante los problemas. Pero perdón, esto me parece que es importante, porque tiene mala prensa los consensos en la política argentina, y si cualquiera leyera un poco la historia de los países del mundo, vería que solamente han progresado de manera sostenida a partir de acuerdos y consensos fundamentales entre las fuerzas que piensan diferente. Y yo digo, miren, cualquier programa va a dar resultados en el tiempo. Los problemas no se van a resolver inmediatamente. Ahora, el programa mejor concebido, si la sociedad no le da tiempo, fracasa. ¿Por qué razón le tendría que dar tiempo y confiar la sociedad en un programa? Como para esperar que pasen algunos años y poder comprobar las mejoras. Dependerá si 1 o 2, no sé, dependerá un poco también de la pericia con la que se definan los programas. Yo creo que la única manera de que la sociedad confíe en un programa que le pide tiempo, además, es que todas las fuerzas políticas, las más representativas, las fuerzas del trabajo, las fuerzas del capital, le digan a la sociedad que este es el camino. Si no, yo creo que vamos a tener muchísimas dificultades. Y aclaro más, yo sé que es difícil. Sí, mucho más difícil es lograr resolver los problemas sin consenso.
muchísimo más difícil. Y sé además que no tiene buena prensa el consenso y parece una ingenuidad. Mira, para mí el que no comprende la importancia en política de los consensos o las soluciones de compromiso no entiende ni siquiera, no comprende ni siquiera la verdadera naturaleza de la política. Y este es uno de los errores que hemos cometido muchísimo en política los argentinos. No solamente lo ha cometido este gobierno, todos los partidos políticos. Y estamos cerca de lograr, o sea, no, cerca no, pero estamos muy lejos de lograr algún tipo de consenso. Yo creo que la complejidad y las dificultades que estamos viviendo pueden hacer cambiar de opinión al gobierno. Había un problema para que el PRO convocara, como creía yo que había que hacer, ni bien asumió a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Creía que era más fácil. Uno los oía hablar a esos dirigentes, Pablo, a muchos de los funcionarios del PRO, y cuando se referían a gobiernos anteriores, no solamente al anterior, sino a las anteriores al anterior y a otros, la sensación que uno tenía que ellos creían que gobernar un país era una cuestión fácil y que si los problemas no se resolvían era porque los políticos eran incompetentes o Ricardo, porque eran irresponsables y poco serios. No es gobernar una empresa, gobernar un país, es mucho más difícil que eso. Vos podés tener muchísimo éxito en una empresa, pero gobernar un país es infinitamente más difícil que gobernar una empresa. Creo que ahora se estarán dando cuenta de esto que es obvio para quienes hacen política desde hace mucho tiempo y tal vez entonces sea la disposición al diálogo y espero que desde la oposición en una actitud responsable acepten la convocatoria si existiera. Bueno, ahora se está hablando, lo último es del dólar, de cuánto cierra el dólar, la preocupación de la gente por el dólar. ¿Qué va a pasar? Hoy subió bastante, más de los previstos por el gobierno y tuvo que salir el gobierno a dar este mensaje. ¿Qué va a pasar con el dólar? Por lo menos para los que están mirando y tienen temor porque sacaron créditos o porque se puede trasladar a los precios. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona el mercado cambiario. Esperemos que pase lo mejor, ¿no es cierto? Y que se genere un clima adecuado para que se puedan poner a conversar todos los actores políticos y sociales para ver cómo enfrentamos. Porque, a ver, el problema del tipo de cambio no es un fin en sí mismo. Las decisiones que una toma para tratar de lograr un tipo de cambio adecuado no es un fin en sí mismo. Vos lo que querés es generar condiciones políticas para el crecimiento. Ni siquiera condiciones económicas para el crecimiento. Ni siquiera el crecimiento es un fin en sí mismo. En definitiva, el crecimiento es un medio para alcanzar el bienestar económico. Ahora. ¿Pero vos creés que estas medidas frenan el dólar? No, las que se han tomado hasta ahora no. Puede ser que la decisión de ir a obtener recursos en el Fondo Monetario Internacional, si no está sometida a condicionamientos gravosos, como dije antes, puede ser que contribuya. Habrá que ver las condiciones. Ahora, lo que te digo es, creer que la tasa del 40% puede resolver los problemas de los argentinos, creo que los puede agravar más todavía, porque va a afectar el crecimiento. Y te decía que el tipo de cambio nos preocupa en la medida en que no afecte el crecimiento, no es que queremos tener un dólar bajo o competitivo porque sí, porque nos interesa determinado valor del dólar, nos interesa en la medida que sirva al crecimiento y el crecimiento nos interesa en la medida que sirva al bienestar. Ahora, sin crecimiento es muy difícil el bienestar económico y me parece que esa medida que se ha tomado, el 40% de tasa de interés, conspira contra el crecimiento. Ricardo, te pedimos un minuto, sí. Vamos a ir a una pausa y en un ratito nomás seguimos charlando. A la hora de vender sus alhajas,